Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com y te doy la bienvenida a este tercer vídeo de esta serie de 7 vídeos sobre los efectos psicológicos y emocionales que tenemos en el confinamiento y en esta pandemia por coronavirus, entre otros muchos factores, ¿no? Los hábitos alimenticios, los recortes en salud, en sanidad, etcétera, que nos ha llevado un poco toda esta situación. Y sobre todo, no solo cuáles son los efectos psicológicos y emocionales, sino cómo aplicar cambios en tu día a día que te hagan llevar el confinamiento, la pandemia y esa futura vida con algunos cambios, ¿no?, que todavía no sabemos 100% cuáles van a ser, que nos hagan llevar la situación de la mejor forma posible. En el primer vídeo hablamos sobre el efecto Werther y cómo eso te afecta en el sentido de cómo recibes información y afecta tu miedo a la hora de gestionar la pandemia y el confinamiento. En el segundo, el efecto Milgram, ya aplicado más a nuestras relaciones sociales y cómo se están viendo deterioradas. Y en este tercer vídeo, que es el que me parece a mí el más importante de todos, ¿no?, pero no aplica a todas las personas, es en relación a los niños, ¿vale? En relación a los niños hay muchísimo debate, deben salir, no deben salir. Psicólogos dicen una cosa, otros psicólogos dicen otra cosa. En lo cierto, en algunos países salen, en otros países no salen. Entonces, este no puede ser un vídeo de opinión, porque no es mi función dar una opinión. Una opinión es es una especie, yo suelo decirlo como de enamoramiento con tu mundo subjetivo. Una opinión es un punto de vista pequeño y realmente no sirve para nada. Es sencillamente, pues, sí, trasladas tu punto de vista y lo puedes compartir con algunas personas sí, con otras no. Pero eso es, como vimos en el vídeo 2, en el efecto Milgram, esa polarización social que al final no tiene demasiada utilidad. En este vídeo lo que pretendo es ver cómo llevar el confinamiento de la mejor forma posible con los niños en un sentido psicológico y emocional, también ver cuáles son realmente los efectos que puede tener sobre ellos y finalmente también cuáles pudieran ser las mejores medidas en un sentido psicológico o emocional, aunque eso es lo más difícil porque no podemos preverlo todo. Empecemos en realidad por lo segundo, que es lo más delicado y lo que más miedo nos da, ¿no? Si realmente este confinamiento tiene unos efectos psicológicos, emocionales, graves en los niños, si son reversibles, si son, luego pueden afectar más, etc. Realmente es muy difícil por parte de la psicología dar, digamos, un diagnóstico claro, porque esto no se trata de diagnosticar, se trata de un poco intentar intuir en base a los conocimientos que tenemos sobre cómo un confinamiento afecta al ser humano, pero sobre todo cómo el confinamiento afecta a un ser humano en desarrollo. Tratando de ser lo más concreto posible, ¿vale? Lo que sí tenemos que saber es lo siguiente. Primer dato, los niños se adaptan mucho más al confinamiento, ¿vale? Ese es el motivo por el cual en la primera semana pudieron estar un poco rebeldes, querían salir, pero luego se han acostumbrado mucho mejor que el adulto, ¿vale? Ellos viven un momento muy presente, muy inmediato. Incluso mi hijo no tiene 4 años aún y mi hijo dice, ¿quieres salir a la calle? No. ¿Quieres ir al cole? No. Pero no porque no quiera, le preguntas, ¿y por qué no? Hay un virus, ¿vale? Es decir, es perfectamente consciente y cuando en algún momento ha salido porque no ha habido más remedio y dentro de los límites de lo que permite la legalidad a la compra, ha tenido su mascarilla infantil, ha tenido sus guantes y no ha tocado nada y ha tenido un comportamiento perfectamente ejemplar. Y mi hijo no es precisamente de los niños, entre comillas, buenos, sino de los niños buenos, que son muy buenos, pero son muy traviesos, son muy inquietos, son muy emotivos, ¿no? Pudiera ser ese niño de riesgo que al final lo toquetea todo y no toquetea nada. Entonces, ellos son tan presentes que lo llevan mejor. Ese es el primer dato, pero lo llevan mejor en superficie, porque se adaptan más. Que se adapten no quiere decir que no hay efectos. Te voy a poner una serie de ejemplos a lo mejor que te parecen muy exagerados, pero creo que es necesario para que lo entiendas. El síndrome de Estocolmo. Te acostumbras a tu secuestrador, ¿vale? O dentro incluso de familias donde existen casos de violencia, hombre-mujer, incluso hacia los niños, te acostumbras. Tú no dejas de querer a tu papá o tu mamá porque te pegue todos los días. Te estoy poniendo un ejemplo a lo mejor muy brusco, pero es para que entiendas de que el mero hecho de que el niño se adapte, ¿vale?, y se acostumbre, no quiere decir que esa situación sea inocua. Los niños se desarrollan a través del contacto con el aire libre, con el sol, con la naturaleza, con relaciones sociales, con una diversidad de estímulos, y esto no es baladí, esto no es solo porque sea entretenido. El ser humano
es capaz de nutrirse gracias al sol. Si no tomas el sol, no te puedes nutrir, ¿vale? Esto es un hecho científico, no solo por la síntesis de la vitamina D. Son muchas más vitaminas y es un proceso mucho más complejo, ¿no? Somos seres que necesitamos del sol, no solo para nutrirnos y que lo que comemos realmente lo podamos absorber, sino para sentirnos bien. Recuerda el dato, en países más fríos, en países más oscuros, donde no da el sol, la gente suele tender más a la depresión e incluso a los suicidios, ¿vale? Entonces, los niños especialmente al estar creciendo necesitan más sol, más para su nutrición, para su bienestar. Entonces, ¿cómo afecta el hecho de que un niño esté confinado, ¿vale? En todos los sentidos. Pues sí, les afecta en su desarrollo afectivo, en su desarrollo emocional, en su desarrollo incluso intelectual, y ya vemos casos de niños de incluso 5 o 6 años que se vuelven a hacer pipí en la cama, que no controlan a lo mejor el esfínter, que tienen berrinches porque realmente no saben gestionar sus emociones, y realmente los efectos son mucho peores en ellos que en los adultos, ¿vale? ¿Quiere decir esto que sea irreversible? Pues vamos a esperar que no, evidentemente, pero como todo, absolutamente como todo, vamos a necesitar después del confinamiento un tiempo de trabajar con mucha paciencia, mucha aceptación con los niños y con las niñas, porque donde ahora tú como papá o como mamá no detectas nada, luego va a haber cosas que vamos a tener que tratar con el tiempo, muy poco a poco y con mucha paciencia. No lo veamos como algo grave, vamos a verlo con aceptación. Es algo que ha pasado y lo tenemos que superar. Cuando te rompes una pierna, pues durante mucho tiempo tienes que estar con las cayolas y luego durante mucho tiempo tienes que aprender a apoyar otra vez. Vamos a verlo también de esa forma. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para llevarlo de la mejor forma posible con ellos? Rutinas y flexibilidad. Los niños y las niñas, no por estar en casa, deben dejar de tener rutinas. Intenta que tengan rutinas lo más claras posibles, pero dentro de esas rutinas, donde existan prioridades, primero es la higiene, luego a lo mejor son las actividades, que se potencie mucho también el juego libre, que se puedan comunicar si pueden ser con los amigos, si son más mayores, etc. Dentro de que existan una serie de rutinas que les haga tener un orden y una tranquilidad, que también exista más flexibilidad. Porque en estos momentos, si hay más berrinches o hay incluso más tristeza o más nerviosismo, es también porque emocionalmente no tienen una mayor salida. Entonces, flexibilizar también el tiempo les puede ayudar a ellos mucho más. Si esto hace que los padres y las madres estemos totalmente agotados, ya nos recuperaremos nosotros también, ¿vale? Entonces tenemos que hacer lo máximo posible. Un papá, de la misma forma que nada puede sustituir al papá y a la mamá, la escuela no sustituye al papá y a la mamá, pues el papá y la mamá no podemos sustituir al sol, no podemos sustituir a la escuela, no podemos sustituir a otros niños. Llegamos a la parte final. Insisto, rutinas, flexibilidad, muchísima tolerancia, muchísima comprensión y tener en cuenta que hay cosas que no les podemos dar. Un papá y una mamá, como te decía, no puede ser sol, no puede ser viento, no puede ser naturaleza, no puede ser aprendizaje y no puede ser otro niño. En relación a si pueden salir o no pueden salir, pues no me corresponde a mí, evidentemente, decirlo. Sí es cierto que tenemos datos suficientes para saber de que, bueno, cualquier tipo de nueva cepa de virus se soluciona de muchas formas, pero sabemos que generar inmunidad es una de ellas, que los niños no son un vector de un mayor riesgo, eso no tiene ningún tipo de sustento científico. Al ser más pequeños, menos aún, porque ¿qué adulto se pone a menos de 1,5 metros de un niño? Yo al menos como papá no dejo que un extraño se acerque a menos de 1,5 metros de mi hijo y de su cara a hablar con él, no lo permito, ¿no? Entonces, son incluso factores de contagio menores, llevan 1 mes confinados, por lo tanto no hay ningún nuevo virus, y aquí el problema está muchas veces en que muchos papás y mamás pueden pensar, es una irresponsabilidad porque si sale un niño salen muchos. A ver, es también darnos a entender que somos irresponsables y que vamos a sacar a nuestros hijos con irresponsabilidad, todos juntándose, etc. Entonces, eso es dejar también tu bienestar y tus decisiones en manos de factores externos. Pensar que realmente en cómo se va a comportar el otro. No pienses en cómo se va a comportar el otro. Piensa en cómo te vas a comportar tú. Puedes llevar a tu hijo de una forma o a tu hija de una forma equilibrada, con sus guantes, con su mascarilla, sin generar aglomeraciones, sin que lo toquete absolutamente todo. Sí podemos. Entonces,
Si podemos, vamos a esperar a que se pueda realmente, pero el motivo por el cual los niños no han salido ya y todavía no pueden salir, realmente no corresponde a un sustento científico, corresponde a que realmente los padres y las madres pues no hemos tenido una unidad mayoritaria a la hora de manifestar que realmente es algo necesario. Pero bueno, es algo que llegará con el tiempo. En el siguiente vídeo, que será el cuarto, vamos a ver sobre la gestión de emociones, cómo la gestión de nuestras emociones nos ayuda a pues, gestionar, valga la redundancia, mucho mejor esta situación de confinamiento y de pandemia. Soy Rubén Camacho, como te dije, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Espero que estés genial, con mucha aceptación, y con tus hijos, hijas, aceptación, paciencia, tolerancia y ánimo. Muchísimos ánimos, que ya cada día pues es un día menos y todo está a punto de terminar. Que estés genial y nos vemos en el cuarto.